Ya, vamos a, el tema que ha marcado el día 1, pero en materia política o en materia de campaña, migración, derechos de agua, seguridad, fueron los temas que marcaron el foro social en que Janet Jara y José Antonio Kast se vieron las caras por primera vez desde que compiten en la segunda vuelta. Uno pensaba que iba a haber nuevamente debate de ideas. ¿Hubo ideas sobre la mesa? Sí, muchas ideas. Proyectos, conversaciones respecto a lo que ocurre. Pero las respuestas no sé si hubo tanta idea. Fue una instancia particularmente tensa, donde la candidata del oficialismo acusa propuestas populistas, mientras que la carta del Partido Republicano llamó a la transparencia de los datos. La información la tiene hasta ahora con nosotros en estudio Diana Copa. Diana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Diana. Muy buenas tardes, Freddy y Carla. Ya lo decían ustedes, tenso primer cara a cara el que protagonizaron José Antonio Kast y Janet Jara en el foro organizado por el Hogar de Cristo. Si bien se trataba de una instancia con un formato más bien de conversación, en varios momentos terminó convertido en un verdadero round entre las cartas que buscan llegar al Palacio de la Moneda, y esto desde el instante 1. El primer cruce se dio mientras discutían sobre camiones aljibe, la licitación de desaladoras y los derechos de agua. En ese contexto, José Antonio Kast emplazó al gobierno por su gestión en materia de que no da las soluciones. A la que respondió Janet Jara fue que el que no propone las soluciones es José Antonio Kast. Que es que se inauguró una planta desaladora gigantesca de Pelambres, sí, y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso no es tener buena gestión. Bueno, pero conversalo con él. Aquí estamos respondiendo a la Julieta de Daniela. No, es que tú eras ministra mientras él decía. Yo era ministra y tú fuiste diputado 16 años. Y no hiciste nada porque llegara al agua a las personas. A los dos les pido que 16 años diputado. Bueno, ahí se sentía un poco el ambiente que incluso complicó a quienes estaban en el estudio de las diferentes organizaciones, porque la idea era una conversación y terminó siendo un debate entre ambas cartas. Las críticas volvieron a aparecer cuando la conversación se centró en las propuestas frente a la situación de personas en situación de calle. Fue ahí donde Janet Jara puso sobre la mesa el recorte de los $6.000 millones que propone realizar José Antonio Kast y cómo esto dificultaría el gasto social. El candidato republicano respondió aludiendo a la mala gestión de recursos y aprovechó de blindar a su principal asesor económico, Jorge Quirós, luego de que Janet Jara hablara en varias ocasiones de la colusión de las farmacias y los pollos. Uno de los temas centrales fue la migración, considerando que entre las organizaciones que estaba presente estaba el Servicio Jesuita Migrante. José Antonio Kast reiteró su propuesta de que los migrantes irregulares salgan del país de forma voluntaria antes del 11 de marzo, de lo contrario planea la expulsión. Janet Jara calificó la idea como populista y explicó su propuesta de empadronamiento. Lo primero, para poder tener confianza en alguien, es que esté de manera regular en Chile, no de manera irregular. Y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Okay. Por eso hemos señalado que esas 300.000 y tantas personas que están en condición irregular tienen que salir del país. Yo creo que lo que no podemos hacer es hacer propuestas que no sean factibles. Porque estuve sacando la cuenta para enviar 330.000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto? Afuera habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave. Bueno, durante el último bloque, Janet Jara hizo un llamado a la reflexión para quienes están pensando votar nulo o blanco en la elección del 14 de diciembre. Esto a propósito de las declaraciones de la diputada reelecta Pamela Giles. Y por su parte, José Antonio Kast sacó a colación el caso Monsalve, señalando que nunca prestarían la moneda a un abusador para que se despida de todo Chile. También se abordó el caso Convenios y cómo afectó el trabajo y la credibilidad de las organizaciones civiles. En ese momento, Jara afirmó que el único imputado era el diputado republicano Mauricio Ojeda, omitiendo a Catalina Pérez del Frente Amplio, algo que más tarde recordó la carta de la oposición. Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez. Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenio es su diputado, el republicano. Bueno, y acá me quedo, Carla, Freddy, porque se nota, ¿no?, la estrategia detrás del comando oficialista, que hoy fue con todas las de encarar, ¿no?, al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Hay que destacar que no se veían desde el 10 de noviembre en el debate de Anatel, y esta es la primera instancia que se encuentran, y
hay un detalle, ¿no? Que José Antonio Kast no ha querido participar en debates, en programas de televisión, que las únicas instancias en las que se van a encontrar las próximas semanas van a ser Archie y Anatel. Entonces ahí vemos, ¿no? La estrategia del comando oficialista de ir bajo una idea confrontacional. ¿Y qué es lo que dicen a la interna del comando republicano? Que ellos buscaron más bien no enganchar con esa posición que tenía Janet Jara y ser más críticos con el gobierno, que fue algo que se vio en innumerables veces, como critican, por ejemplo, la reconstrucción en Valparaíso, también el caso Monsalve. Son algunos de los temas que toca el candidato republicano para contrarrestar las críticas de Janet Jara y desviar la atención que era evidente. No, aquí hubo tensión. Ahora, creo que Kast sigue al pie de la letra esa tesis que tienen en su comando. O sea, yo hoy día, viendo esto, todo el debate, digamos, o todo el foro, uno ve que él no enganchó, pese a que Janet Jara lo picaneó en un tono desde el comienzo de no dejarle pasar ni una y de confrontarlo. Pero claro, la lógica y el eslogan de Kast, digamos, para referirse a Jara es Boric, hace ese juego, ¿no? Y tengo la impresión de que hoy día generalmente le habla más al presidente Boric o del presidente Boric o del gobierno del presidente Boric, dando por hecho que Janet Jara es la continuidad de aquello, más que contestarle a ella directamente, porque claro, la tesis del comando de José Antonio Kast es que esto va a ser una especie de referéndum a la gestión gubernamental actual, digamos, y que toda la gente que está desencantada de este gobierno debiese entonces irse con él, que es la oposición. ¿Será cierto o no? No lo sé. Me parece a mí también que Kast se cuida mucho del tono que usa. Sí. No se sale de ese tono medio parsimonioso, tranquilo, y creo que eso es algo que está muy trabajado, digamos, como de no caer, de no enganchar. Ahora, me llamó la atención lo de Janet Jara. Yo creo que ella ha cambiado bastante desde la primera vuelta respecto de esta. Creo que ella argumenta muy bien. Hoy día tengo la impresión de que hizo bien esto de confrontar ideas. O sea, si la idea era ser confrontacional y arrinconar a Kast, lo logró Janet Jara. Si eso le sube en las encuestas, si eso mueve la aguja, si eso hace que la gente cambie su voto, es otro tema. No sé tampoco si es la estrategia correcta, me pierdo, porque ahí el que tiene que interpretar finalmente es el votante. Claro. Pero si la idea era salir a confrontar, verse dura, verse así como fuerte frente a Kast, yo creo que ella lo logró hoy día. Sí, pero hay un detalle ahí, es respecto a lo que tú decías, Carla, de si se mueve la aguja. Si se dan cuenta, ambos candidatos no dijeron nada distinto que lo que vienen diciendo desde la primera vuelta presidencial. Entonces, claro, aquí lo que se ve es la organización que tienen ambos para responder, el semblante, porque incluso si uno veía el debate sin audio, se daba cuenta de la tensión por los gestos. Con audio, o sea, con la imagen, digamos, era la peor, imagen, con la imagen. Claro. Entonces, se entendía como que estaban discutiendo, que estaban ahí bien tensionados, y cómo se notaba también para incluso los conductores que estaban en el estudio. Entonces ahí está el detalle, creo yo, de si esto mueve o no la aguja, y la evaluación que tienen a la interna del Partido Republicano por lo menos es que José Antonio Kast sacan cuentas alegres, al igual que Janet Jara, que incluso se escuchaba mientras José Antonio Kast estaba dando su punto de prensa luego de esta instancia, celebraba el comando de Janet Jara los resultados de este foro, que terminó siendo un debate. Y uno no sabe si tienen resultado los debates, esa es mi duda. Sí, no. Siempre. Aparte que estamos en un escenario donde las discusiones sin duda se van a comenzar a politizar aún más. O sea, uno pasa los debates y ya estamos de cara a la segunda vuelta, y uno quiere ver un debate de ideas, de proyectos, de quizás programas un poco más definidos en cuanto a reglas presupuestarias, programas quizás de continuidad que quiera llevar adelante Jara, tomando parte del escenario que deja el gobierno del presidente Boric, por el otro lado José Antonio Kast, cuáles son las medidas. Y no, se empiezan a politizar las cosas. De hecho, lo que me llamó la atención, y me quedo con el punto tuyo, Carla, yo no sé personalmente si le servirá de aquí a lo que queda en los próximos debates y a los que va a participar José Antonio Kast, si es bueno que Janet Jara se vea con esas arremetidas permanentes, ¿no? Contra José Antonio Kast, sacando una vez más el caso de Quirós. Por otro lado, claro, un José Antonio Kast que dice todo el rato Boric, y la candidata también lo frena y le dice... Boric no está acá.
no está acá. Se trata de Janet Jara y se trata de José Antonio Kast. Pero me queda también la duda, ¿cómo lo mide esto la gente? ¿Le Ahora, servirá? yo te digo una cosa, si este es el tono, afortunadamente van a ser 2 debates. Sí. Y no 5, 6, 7, no sé cuántos, porque al final todos los canales quieren hacer un debate y yo creo que todas las radios querríamos, las que están fuera de Archie, también tener a los candidatos, pero no, hoy día yo pensé que iba a ser distinto, pensé que iba a haber como una conversación, el tema era... Eran temas sociales. Claro, era un tema que invitaba como a los acuerdos, todo atrincherado, o sea, todo súper polarizado, claro, porque son además 2 candidatos de los extremos. Entonces, si este va a ser yo creo que igual empieza a haber cierto hastío de las personas. Me parece a mí, yo no sé si alguien lo ha planteado, pero creo que en Chile el paso de la primera a la segunda vuelta es largo. Yo creo que este mes completo es muy desgastante. Hay países donde son 2 semanas, que a mí me parecería prudente, porque realmente el nivel de ansiedad se mezcla además con una época del año que es pesada. El desgaste de los candidatos. Viene el fin de los colegios, los paseos, las graduaciones, no sé qué, la Navidad, y entre medio... Una lección. Tratas de ponerle atención a esto y te pones 2 minutos a escuchar y solo ves una pelea bien descarnada donde nadie le otorga el punto al otro. Entonces yo no sé, yo no sé cuánto aporta, digamos. Hoy día siento que es más de performance. Es como el votante de Jara probablemente dijo, y lo he visto en las redes, como bien, se vio fuerte, se vio firme, lo arrinconó, se hizo unas chalas, eso como que lo vi mucho. Pero hay gente que en redes también dice que no le está gustando lo contrario. la actitud que tiene Janet Claro, Jara. otros dirán, ay, pero prepotente, dice que le gusta el diálogo, pero no escucha. Vi las 2 cosas y depende mucho de qué lado de la política se para cada uno, pero así como, oye, qué bueno no sé, la idea, qué buena la propuesta, yo creo que de hecho vi las personas que planteaban los temas como que en un momento se metían y decían como, ya, pero más allá de eso, yo les estoy preguntando por cómo abordarían ustedes, no, es que tú, no, es que... Entonces al final yo también sentí que hasta los conductores, digamos, Cecilia Barrarete, que era la conductora, era como, ¿cómo logro que conversemos, que nos pongamos de acuerdo? Y eso es un desafío para los debates y para lo que venga. Yo creo que ahí dejan un punto importante también sobre la mesa, porque si esto hoy era un foro, ¿qué va a pasar la semana que viene en Archie? Claro. Que es un debate que Archie particularmente, como lo vimos en la primera vuelta, instala temas de contingencia. Y acá hoy no habían terminado la primera pregunta, que era más bien de los derechos del agua, de la crisis hídrica. Y aún así ya partieron con todo. ¿Qué va a pasar la semana que viene en Archie? ¿Y qué se dice desde la interna? Bueno, terminó este debate, que en su inicio, en su génesis fue un foro social, pero ¿qué se decía desde el comando? Por ejemplo, de Janet Jara, ¿cuáles eran los semblantes al término ya de la conversación? ¿Qué decían los voceros? Pancho Vidal sigue bajo la idea de Janet Jara, no nos enfrentemos, no sigamos la confrontación con José Antonio Kast. Janet Jara le bajó todo el perfil a esa idea de Francisco Vidal. Claramente hizo todo lo contrario. Dijo, se pueden hacer propuestas y se puede también caminar y masticar chicle. enfrentar a José Antonio Kast. O sea, pero yo por lo menos lo que pude interpretar de el semblante y como las cuentas que sacan al interior del comando de Janet Jara, sacan cuentas alegres porque saben que esta es la estrategia para poder implementar en los debates, una Janet Jara que quería debates porque sabe que ese es su fuerte, versus José Antonio Kast, que a la interna del comando no ha querido participar en debates o más bien han priorizado, como ellos explican, el despliegue territorial para evitar también errores no forzados. Entonces ahí, bueno, pero tras el foro ambos partieron directamente a sus despliegues territoriales. Kast llegó hasta Puerto Montt y Janet Jara sí trasladó a Antofagasta. Oye, ahí tengo una duda. ¿Janet Jara empieza entonces un despliegue también por regiones o es algo puntual hoy día? No, también empieza su despliegue, bueno, en comparación a José Antonio Kast unos días después, y parte en el norte, que sabe también va a estar como recorriendo Chile. Sí. No a gran magnitud como lo hizo en la primera vuelta presidencial cuando tenía mucho más tiempo, pero sí toda la próxima semana va a tener despliegue territorial, al igual que José Antonio Kast. Entre medio, igual tienen actividades en Santiago, entonces por eso tienen que estar constantemente volviendo. Mañana, si bien hoy ambos están en regiones, mañana tienen que volver a la inauguración de la Teletón.
por ejemplo. Bueno, sí. La semana que viene tienen el debate de Archie. Ya, o sea, si para la Teletón no se dan la mano y no... si no hay buen tono... No, yo no sé si han visto esto, seguramente mucha gente los ha visto, estos videos, como que igual ellos se saludan cordialmente. No, sí, pues sí, en la llegada hoy día se tiran incluso la talla. Sí, de hecho es que la proxémica de Janet Jara, esas cosas, la kinésica, los gestos, es como que incluso hay personas que dicen, es como que Janet Jara se joteara a José Antonio Caz, pero como que lo ve a los ojos. De ahí nace la talla de la canción de... El chiste, claro, de Ricardo Arjona. Ellas de La Habana, sí. Claro. Sí. Es como una buena vibra ahí. Pesa todo lo demás. La ideología política, no. Son Me ha disímiles. costado más verlo en esta segunda vuelta. Sí, en la primera sí. En la primera vi un trato cordial, súper cordial. En esta, no sé si tanto. Hay que ver qué va a pasar mañana también con el presidente Gabriel Boric. Una Janet Jara que por lo demás también ha sido dura con el presidente Gabriel Boric, José Antonio Cast, que incluso quiere plantearle mañana sus incongruencias, ¿no? Con el tema de la Teletón, como en su momento no le gustaba y ahora sí, ahora participa. Ya lo dijo Cast eso. Sí, entonces ahí hay que ver el escenario que se da entre los tres. Ya, pues nos vamos a quedar atentos a todo lo que sigan haciendo los candidatos. Queda todavía Archie, queda el debate televisado, quedan todas las entrevistas y todas las cosas que puedan hacer los candidatos. Entiendo que había un debate del agro al que va Cast, pero no va Janet Jara. Lo leí hoy día en algún diario. ¿O no? Sí, no un debate, un foro. Sí, que participan los comandos, o sea, por Janet Jara lo más probable es que participe alguien de representación del comando. Ya, porque a eso voy, que hay otras instancias que de pronto no tienen como el mismo impacto mediático, pero ellos se siguen encontrando en distintos espacios como para poder debatir o al menos reflexionar en torno a algunos temas. Diana, vamos a seguir atentos y tú nos vas a ir contando día a día. Muchas gracias. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes.